A todos, muy buenos días y a todos, muchísimas gracias. La Virgen Santísima está ligada a nosotros, a nuestras patrias hispano-católicas y a nuestras familias de tres modos distintos pero complementarios. Ella está unida a nosotros por el misterio de la creación y desde la creación. En segundo lugar, por su vida terrena ejemplar, que está llena de hechos paradigmáticos. Y en tercer lugar, por sus títulos sobrenaturales, que son otros tantos dogmas de nuestra fe. Veamos entonces esta primera unión que nos ata a María Santísima, la unión mediante la creación. Hay un misterio de importancia suprema para todos nosotros que vivimos en familia y al que no solemos volver con frecuencia para meditar. Es el misterio de la creación. Ese Dios que crea, que nos crea, es un Dios uno y trino, es una familia trinitaria que dice, hagamos. Y al solo conjuro de su nombre, un nombre se hace piedra y otro río y otro monte. Dios hace las cosas nombrándolas. Un Dios poeta que crea las cosas nombrándolas. Y a nosotros nos nombra y nos da vida. Y es un Dios que sabe que no es bueno que el hombre esté solo y por eso le puso a su lado a quien sería su esposa. Pues bien, en este instante creacional ya estaba presente incoadamente María Santísima, como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Ya estaba presente María como antítesis de Eva. Eva escucharía al demonio que le diría, no sirvas, no prestes un servicio. Y María escucharía la voz del arcángel y entonces diría, he aquí la esclava del Señor. Eva sería maldecida por su falta grave, original, primera. María sería bendecida entre todas las mujeres y designada al fin de los tiempos para aplastar la cabeza del maligno. La presencia incoada entonces de María Santísima en la Trinidad no solo está en el origen, sino que también está asegurada al final. Al final, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21:5, serán renovadas todas las cosas. ¿Y en qué consiste esta renovación de todas las cosas prometida al final? El padre Enrique Rau, en su obra sobre la teología del celibato virginal, dice de la mano de Santo Tomás, y dice bien, que consiste en la reunión del mundo con la Santa Trinidad. Y por eso mismo, San Luis María Griñón de Montfort nos dice en su tratado de la verdadera devoción a María Santísima, que comprendió que la verdadera devoción a la Madre de Dios está profundamente radicada y sostenida y ordenada en el misterio trinitario. No se entiende la Virgen sin la Santísima Trinidad y no se entiende la Trinidad sin la Santísima Virgen. Y si es cierto, y lo es, aquello que enseñaban los padres, de que la Sagrada Familia es figura de la Santa Trinidad y que la Sagrada Familia es modelo de todo hogar humano, pues entonces María, corazón de esta Sagrada Familia, se nos presenta como arquetipo de amor conyugal, de amor filial y de amor materno. No en vano Santo Tomás de Aquino la llamó trono de la Beatísima Trinidad. Ante ese trono debemos inclinarnos como hombres, como naciones y como hogares. Los enemigos del occidente cristiano han querido destronarnos, han querido eliminar los tronos, los altares, los hogares.
Los pocos tronos que quedan en el mundo están ocupados por reyes perjuros, por reinas heréticas, por princesas vígamas. No falta demócrata que se crea emperador porque puede arrojar 4 misiles al viento. Nosotros tenemos a María Santísima, el único trono que no podrá ser abolido por ninguna toma de la Bastilla, porque es el trono intacto, certero, justísimo, el trono de la Beatísima Trinidad. Pero María, tanto criatura, tiene un desempeño en el tiempo y un desempeño en el espacio. Tiene una vida terrena, y esa vida terrena está toda jalonada de misterios, de gracias, que la convierten en auxilio para nuestros hogares y para nuestras patrias. Todo lo que ella hace durante esa vida terrena y todo lo que Dios hace con ella la convierten en modelo. Contemplemos en primer lugar su nacimiento, en una casa que parecía condenada a la infecundidad. Y valoremos la misión de los esposos, San Joaquín, Santa Ana, abiertos a la transmisión de la vida. 20 años, según la tradición, llevaban unidos esos esposos, y Dios premia la perseverancia, Dios premia la paciencia, Dios premia la longanimidad, entregándoles una niña inmaculada. La perfección y la plenitud de la primera gracia, dirá San Ildefonso, eso fue su nacimiento, porque anunció un gran gozo a todo el mundo, y se cumplieron en ella las palabras del salmista: alégrense los cielos y muestre la tierra su gozo. Los católicos deberíamos festejar el 8 de septiembre, el Día de la Madre, y no el día que nos imponen los cartagineses y los fenicios para lucrar, porque es el día en que ha nacido nuestra madre, y un hijo debe alegrarse con ese nacimiento anhelado y bendito. Frente a este nacimiento singular, cabe una doble actitud nuestra, se impone un doble sentimiento. Por un lado la alegría y por otro lado la gratitud. Alegría porque todo hijo se llena de gozo por saber que vino al mundo quien le daría la vida, pero gratitud a Dios por haberla hecho nacer, y gratitud a ella misma por haber cumplido con su misión acabadamente. Pero en segundo lugar se impone un obsequio. Hemos de obsequiar a la Virgen, entregándole algo que la complazca a ella y a su hijo, algo que le permita ejercer más y más su maternidad. El mejor obsequio es examinar nuestra conciencia para vivir en estado de gracia y acercar a los demás a la vida de la gracia. Contemplemos en segundo lugar el santo y dulce nombre de María. ¿Cómo no contemplar el nombre de María? Señora y soberana significa en idioma siríaco, estrella del mar en idioma hebreo, y efectivamente es una estrella del mar. Ella guía a los que están embarcados, ella conduce a buen puerto, ella señala dónde está la barca, ella nos dice que fuera de esa barca no hay sino naufragio, y ella nos socorre si naufragamos para llevarnos a la barca de la iglesia. San Antonio de Padua pondera el nombre de María y dice que es el nombre más dulce en la boca, más dulce que la propia miel. Fue don Ruiz de Alarcón, el poeta español, el que interpretó el significado del nombre de María, cuando en su obra Los favores del mundo nos presenta el caso de dos contrincantes que se buscaban de por vida, puesto que se odiaban y eran rencorosos y vindicativos.
y se habían jurado la muerte recíproca si se encontraban en duelo alguna vez, y se encuentran en duelo y se entreveran los dos hombres, y cuando uno está a punto de ultimar al otro, el que está abajo exclama: «¡Válgame la Virgen!». Y el potencial asesino detiene el puño y dice: «¡Válgame!, que a tan alta intercesora no puedo ser descortés. María, las 5 letras de tu nombre para salvarnos bastan». Pero si este relato les pareciera a ustedes demasiado literario, piensen que hace apenas unos pocos años, en la Albania dominada por el comunismo, se castigaba a los padres que, violando la ley, le colocaban a sus hijos nombres marianos. Y sin embargo, no pocos padres violaron esta ley comunista y bautizaron a sus hijos con el nombre de María. ¡Qué ejemplo para quienes hoy buscan para sus hijos nombres exóticos, extravagantes, esnovistas, tomados de las series televisivas, del mundillo del espectáculo, de la contracultura! En Andalucía, las mujeres se llaman Dolores o Angustias, Remedios o Lágrimas. Aún estos nombres, que parecen tan difíciles de sobrellevar toda una vida, y sin embargo así se llaman, para homenajear a María Santísima. Buen ejemplo el de estas mujeres andaluzas, buen ejemplo el de estos católicos de Albania. Y meditando sobre su nombre, precisamente los teólogos dicen que la Virgen ha sido llamada poliónima porque muchos nombres bellos le caben: Tórtola, Ramo de Azahar, Aurora, Torre de David, Torre de Marfil. Pero todos estos nombres juntos no alcanzan para nombrarla. De María nunca ansatis, de María nunca se dirá lo suficiente. Por eso ha sido llamada inefable, y a veces solo la nombra el silencio. Por eso una antigua letanía medieval la llamaba Madre muda del verbo que calla. Por eso en la vieja liturgia de la Nochebuena escuchábamos los católicos: en medio del silencio de la noche nació la palabra. A veces a María solo la nombra el silencio. Y en este recorrido por su vida, en tercer lugar, contemplemos la crianza y la juventud de la Virgen. María fue criada para servir al Señor, en la obediencia, en la docilidad, en el acatamiento a todos los planes de Dios. Con propiedad se ha dicho de la Virgen que ella guarda nuestra infancia, la preserva, la custodia. Fue presentada la Virgen en el templo y destinada desde la niñez al servicio del altar. Sin embargo, o por lo mismo, nunca dejó de cumplir con sus deberes de Estado, nunca dejó de cumplir con la obligación de velar por sus padres terrenos. Ha sido Romano Guardini, en su libro La Madre del Señor, el que nos invita a meditar sobre la juventud de María, y dice Guardini: en principio no se ve allí nada extraordinario, nada exteriormente maravilloso, pero sin embargo hay en ella una profunda vida interior, un vivir en honda expectación del Mesías y una belleza espiritual irrepetible que se traduce en el Magnificat. ¡Qué humildad impar la de María en el Magnificat! Ella dijo simplemente: no he sido elegida por ser grande. Si soy algo ahora es porque he sido elegida. Este ejemplo de humildad de María Santísima debe hacernos meditar a nosotros. La verdad es que antiguamente eran tenidos como muy favorecidos, especialmente predilectos aquellos hombres a los cuales
se les aparecía alguna vez un ángel. Ante ese ángel los hombres solían arrodillarse, se inclinaban reverentemente. Bien ha dicho el poeta Rilke, todo ángel es terrible, y cuando un ángel dice no temas es porque algo hay que temer. Pero lo que nunca, lo que jamás se había oído, es que los mismos ángeles le tributaran honores a una criatura inclinándose ante ella reverencialmente. Este caso primero y único sucedió con María Santísima, lo cual prueba la superioridad de la Virgen respecto de los ángeles, porque ella tiene mayor plenitud de gracias, mayor santidad y mayor parresía o familiaridad con Dios, puesto que Dios está en ella, en unión con su Hijo, que nacerá de ella misma. Esta gracia no le ha sido concedido a ningún hombre, ni a ningún ángel. Para María, Dios es el Hijo. Para los ángeles, Dios es el Señor. Medites entonces una y otra vez y cada día, cuando estemos tentados de vanagloria, de altanería, de falsos orgullos. Medites en la humildad de María. Adviértase cómo reacciona ella ante el anuncio solemne del ángel. En primer lugar, no se complace en el elogio, se turba. Turbata es in sermone eius, dice el Evangelio de San Lucas. Se turba cuando el ángel le dice para qué está allí. Y cuando el ángel la tranquiliza porque le explica por qué ella puede ser la elegida, la agraciada, la selecta, por qué Dios le ha dado esos dones y atributos, entonces acepta dócilmente su misión. María, ejemplo de desconfianza extrema en sí mismo y de confianza extrema en Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En cuarto lugar, hemos de considerar el noviazgo castísimo de la Virgen y sus posteriores nupcias con José. Y si esto consideramos, gozaremos advirtiendo la plenitud de la femineidad, la exaltación de la pureza, del pudor, el don de la indisolubilidad matrimonial, el testimonio irrecusable de que la plena realización de la mujer está en el universo de la casa. San Juan Damasceno nos invitaba a reflexionar sobre los desposorios de María y decía el santo, jamás se vio un desposorio más digno y más feliz. La Iglesia solía recordar estos desposorios el día 22 de enero. Buen espejo para los novios y para los esposos, para todos aquellos que en estos tiempos sombríos, crepusculares y torvos se han atrevido a hacer de sus hogares bastiones e iglesias domésticas. Buen espejo para todos aquellos que en estos tiempos promiscuos están dispuestos a cumplir con el sexto mandamiento y merecer el elogio a la fidelidad conyugal con las palabras altas del poeta que le canta a la altura precisamente y dice, alto se está contigo, tú me elevas sin nada, tan solo convivir y dejar que te viva, tus pasos más sencillos en ascensión acaban, y en la altura se vive sin sentir la fatiga. El mundo material nace cuando te marchas. Estas son las palabras de un esposo cristiano a una esposa cristiana. El mundo material nace cuando te marchas. María es el signo de la indisolubilidad del matrimonio. Juntos con José, en la adversidad o en la dicha, juntos en la alegría o en la pena, juntos para probar que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Guardiana y protectora de la infancia, decíamos antes, y ahora agregamos guardiana y protectora de la indisolubilidad matrimonial. Recuerden que por ella, y gracias a ella, la unión del varón y de la mujer ha sido elevada a la categoría de sacramento, porque fue ella la que le dijo a Jesucristo, hijo, no tienen vino. Cristo al principio parece regañarla, mujer, aún no es mi hora, hijo, no tienen vino. Y Cristo accede
y les dice a esos esposos: ustedes han guardado el mejor vino para el final. Modelo de mujer, modelo de madre, modelo de esposa, un viejo himno de las vísperas de la festividad de la Sagrada Familia nos la retrata entera. Oh María, llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos. La Iglesia Católica no es jansenista, la Iglesia Católica no es protestante, la Iglesia Católica exalta el placer ordenado y legítimo y nos presenta a María Santísima dándole al niño Jesús, bien fuerte contra su pecho, besos y leche. Una hermosa imagen de la Virgen Santísima, porque María es la plenitud de la femineidad, es el emblema de la abnegación y de la ofrenda. De ella se ha dicho que es domus celaria, despensera del hogar, cimiento del hogar, cabeza de las mujeres, la llamó San Isidoro de Sevilla. Bien le cabe este elogio que le hizo el santo. Eva, sois en ave trocada, el revés de la tristeza, del llanto y de la muerte. Has cambiado el nombre de la perdición por otro que es de salud y bienandanza, música y miel, secreto júbilo como un sacramental para todos los momentos, más pascual que la ceniza, más confortador que el pan bendito, más rico que la amorosa limosna. Así era la Virgen entre los suyos, en su despertar mirando al niño y a José, en sus oraciones matutinas, en su actitud de servicio durante toda la jornada, en la solicitud materna, en la capacidad protectora. Así como María, así debe ser la Iglesia. Si no quiere extraviarse, deberá mirarse en María. Contemplemos en quinto lugar a María, Nuestra Señora del Buen Parto. Su maternidad no fue aparente, como decían los herejes docetistas, negando el cuerpo real de Jesucristo. María fue y es madre de Cristo y madre de Dios. Y cuenta el padre García Vieira en su obra La devoción a la Santísima Virgen, que en Éfeso, después del concilio, se echaron a vuelo todas las campanas del pueblo para anunciar al mundo que el Hijo había nacido según la carne en el seno de María, que María concibió por obra del Espíritu Santo, pero la carne y la sangre de Jesús proceden de ella misma. Es la armadura de Dios, dirá Santa Catalina de Siena, es la forma Dei, dijo San Agustín, que ella entonces sea siempre nuestra partera. Y si alguna vez nos toca decir, como a San Ignacio de Antioquía, mi parto es ya inminente por la muerte martirial, que ella sea nuestra partera. Emocionado profundamente por esta sencillez mariana, sencillez en definitiva de toda madre que trae al mundo a su hijo, hasta un escritor de vida disipada y tenebrosa, como Edgar Allan Poe, se dirigió consternado, emocionado a María y le dijo: en la mañana, al mediodía, en el ocaso, María, has escuchado mi himno. En el gozo y la pena, en el bien y en el dolor, Madre de Dios, quédate conmigo. Ahora, cuando las tormentas del destino oscurecen mi presente y mi pasado, haz que se encienda mi mañana con dulces esperanzas de tu auxilio. María, modelo de femineidad, acaban de darle el premio Nobel de Literatura a una tal Wangari Maathai, cultora de la contranatura, militante de la cultura de la muerte, miembro de la Cruz Verde Internacional que preside Gorbachov, y que entre otras cosas es autora del proyecto llamada Carta de la Tierra, y que ha dicho públicamente que se trata de sustituir al Decálogo. Esta misión, que pertenece estrictamente a dos entidades masónicas a las que pertenece la reciente Premio Nobel de Literatura, la llamada Comisión de Gobernabilidad Global y la Iniciativa de las Religiones Unidas.
Esta misión es expresamente una misión contra el decálogo. Y le han dado este premio a esta mujer que el día 20 de octubre de 1998, en un ciclo de conferencias en la ONU sobre religión y ecología, dijo textualmente: hay que volver a escribir la Biblia. Pues no, señorita Matthai, no hay que volver a escribir la Biblia, no hay que sustituir al decálogo. Desde acá le decimos que la revelación prevalecerá sobre la revolución, y que usted tendrá que rendir cuentas porque la Biblia es inamovible, porque el decálogo es incorruptible y porque Dios tiene palabras de vida eterna. Usted deberá dar cuenta, señorita Matthai, premio Nobel de Literatura reciente, de su militancia contra natura y de su odio a la fe y de su odio a Jesucristo. Las palabras que merecen ser premiadas son las palabras de la Biblia. El Magnífica. Ese es el premio Nobel de Literatura. En sexto lugar, debemos de meditar a María en la peripecia. En la huida ante las adversidades, en las privaciones de cada día que no le faltaron en ese hogar de Nazaret, en esa pobreza que encerraba la mayor riqueza conocida entonces. Firme María ante las amenazas de Herodes, firme ante la fatal certidumbre de que el hijo perdido debía ocuparse de las cosas del Padre para siempre. Ante esa vida pesebremente asumida, como dice Marechal, siempre estuvo firme. Firmeza de la Nochebuena y firmeza de la Epifanía y firmeza en el hogar de Nazaret, divinamente irrepetible. Me gusta imaginar a la Virgen en el hogar de Nazaret. Allí estaba ella, seguramente entre el hornillo de barro, grandes tinajas para el trigo y los higos secos, las olivas conservadas en sal, entre las virutas de José y los juguetes del niño. Todo era trabajo y oración en aquel hogar. Todo era palabra rica, palabra sazonada, palabra sabrosa, y a su lado, vigilándolo todo, San José. Oh José, milagroso compañero, levantado en parral junto a María, cuántas flores y pájaros tenía tu morada feliz de enero a enero, tu vara en flor velaba triunfadora, ruiseñor del perfume ante la cuna, y en un cielo sonámbulo de luna, los gallos despertaban a la aurora. He aquí el emblema del hogar católico y la importancia de la casa en la vida del hombre, esa casa a la que el libro de los Proverbios compara con un nido. Pero María estuvo presente en la mayor peripecia de la historia, durante el drama sangriento de la pasión, y otra vez María firme. Miremos a María en los misterios de dolor, porque todos tenemos pesadumbres en nuestros hogares, en nuestras patrias sacudidas por la indignidad de los políticos, y sin embargo en la adversidad ella nos tiene que enseñar a sobrellevar todas las penurias. Y en este mundo que le escapa el dolor, en este mundo que edifica la fiesta perpetua e insensata del hombre libertino, en este mundo que privilegia el carnaval por sobre la cuaresma, en este mundo que no quiere siquiera oír hablar de ciegos y de sordos, sino que disfraza los dolores y habla de invidentes o de hipoacúsicos, olvidando que el Señor puede devolver la vista a los ciegos, y Él habla a los sordos y el movimiento a los paralíticos. En este mundo sin posibilidad de salvarse por vía del dolor, tragado por el hedonismo, en este mundo recordemos a María Santísima a través de los misterios dolorosos del Santo Rosario. Ella, al pie de la cruz, de pie, como imagen de la fe soportando la agonía, con el alma traspasada por la septiforme espada, está la Virgen María. Lo ha dicho bellamente don José María Pemán. Estaba la dolorosa junto al leño de la cruz. ¡Qué alta palabra de luz! ¡Qué manera tan graciosa!
de enseñarnos la preciosa lección del callar doliente. Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía, bramaba el aire, María estaba sencillamente. He aquí rotos, cristalinos, sobre el maternal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos, qué soledad sin colores, oh madre mía, no llores. Cómo lloraba María. La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. Contemplemos a la Virgen de los Dolores. Y contemplemos en séptimo lugar los misterios gloriosos del Santo Rosario. Si queremos que nuestro hogar sea traspasado de luz, de diafanidad, de transparencia, sobre todo aquellos misterios que la tienen por principal protagonista, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella y sobre los apóstoles y protege la casa en que habitaban, cuando ella es asunta al cielo en cuerpo y alma para ser coronada como reina y señora de todo lo creado. Son los misterios de victoria, son los misterios del triunfo, aún de la victoria sobre la propia muerte. Porque la Virgen María, ha dicho Santo Tomás, triunfa sobre la muerte. Su muerte fue una dormición, un sueño, un tránsito. Se vio rodeada de singularísimos privilegios. No conoció la pena, ni el dolor, ni la decrepitud, ni la vejez. Su muerte fue un estado de éxtasis, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. En estos tiempos también en que se falsifica la muerte, en que se nos ofrece en vida velatorios ecumenistas y laicistas con maquillajes y cosméticos y adornos para que nadie se entere que el muerto está definitivamente muerto y que ahora le espera la vida eterna. En estos tiempos miremos la especialísima dormición de María Santísima y encontraremos consuelo. Todas estas contemplaciones que estamos proponiendo en consonancia con el magisterio de la Iglesia, la podemos y la debemos cultivar en familia. Y para ello tenemos un arma que no debemos abandonar, porque es el arma que no tienen los enemigos, es el arma que no tienen los que arman guerras preventivas, practican genocidios y después reciben otros tantos premios Nobel de la paz. El arma a la que estoy refiriéndome es el Santo Rosario, esta noble y antiquísima devoción que está prefigurada en el Antiguo Testamento, que está pedida en tantos concilios, explicada por los pontífices, principalmente por el Papa Pío XII, el Anceli Regina. Esta noble devoción, practicada por los grandes santos, ha recibido el aval en la Iglesia de más de 500 documentos procedentes de 45 pontífices. Y dice con autoridad San Luis María Griñón de Montfort: un alma que rece el rosario todos los días jamás será formalmente herética ni engañada por el demonio. Es una afirmación que rubricaría con mi propia sangre. Se lo digo principalmente a los más jóvenes, los que van a recibir de parte del mundo la burla y la queja por el rezo diario del Santo Rosario, los que van a recibir la objeción de que es monótono, de que es aburrido, pues entonces recuerden lo que dice don Marcelino Menéndez y Pelayo: tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y tristezas. Qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. El Papa Juan Pablo II ha beatificado a Seferino Jiménez Maya, un gitano español, que no es el de los versos de García Lorca, sino uno muy distinto. Y verás, murió en la cruzada de liberación conducida por el caudillo Franco, porque tomado prisionero por los rojos, lo obligaron a que se quitara el rosario y Seferino no quiso quitárselo. Por no quitarse el rosario y por rezarlo desafiante delante de sus verdugos, Seferino se fue al cielo con rosario y todo.
bendito Él. María, entonces, decíamos, está ligada a nosotros, a nuestras familias y a nuestras patrias, desde la creación y por la creación, ¿recuerdan? Pero en segundo lugar, decíamos, por su vida terrena ejemplar, y hemos contemplado imperfectamente algunos de estos momentos de la vida terrena ejemplar de María. Pero en tercer lugar, la Virgen está unida a nosotros, a nuestros hogares y a nuestras patrias por sus títulos. Su Inmaculada Concepción nos recuerda que así como Dios eligió su casa y la quiso limpia y pura y limpia hemos de tener la nuestra, libre de toda contaminación espiritual. Hace 150 años que el Papa Pío IX, hoy beatificado por Juan Pablo II, lo proclamaba solemnemente en su bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854. Decía entonces el Papa: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el instante mismo de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Pero atención, la razón de este alto título que le entrega el Papa, y que en este año se festeja particularmente, pues se cumple el sesquicentenario, la razón de este alto título es la maternidad, dice el Papa. Era necesario y conveniente para Dios prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Y esta es la grandeza extraordinaria de María, que este dogma nos recuerda, que siendo ella una criatura libre, jamás optó por nada que la manchara o que la hiciera perder la gracia plena que había recibido. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María nos llama así a nosotros, como individuos, como hogares, como naciones, a la purificación, a la ascesis, a ser puros para que Jesús no se sienta incómodo a nuestro lado, para no ofender al ángel de la guarda. Pero a la Virgen la adornan otros títulos. Su virginidad perpetua nos dará ánimo para educar a nuestros hijos en la reivindicación de la castidad y del pudor, recordando aquello que dice Dionisio: la castidad es no extender el ánimo fuera de sus metas. La castidad es ceñirse, medirse, proporcionarse, buscar los contornos limpios, bien delimitados, exactos, los contornos puros de las cosas y de los hombres. Castidad de circunspección, castidad de silencio, castidad de mesura. No queremos que el Estado les enseñe a nuestros hijos a cuidarse para fornicar sin peligro. Queremos educar a nuestros hijos en la castidad. Nos place en estos tiempos relajados hacer el elogio de la virginidad y ordenarla a la virginidad perpetua de María. Y es otro título que le adorna, su maternidad divina. Nos hará comprender que no podemos vivir sin madre, conforme a lo que ha recordado Juan Pablo II en la Redemptoris Mater. No es posible que existan hijos huérfanos de madres vivas. No es posible que las madres no cuiden a sus hijos. Han de dar la vida por ellos, considerando el momento cumbre del Calvario en el que Cristo se vuelve al apóstol San Juan para decirle: he ahí a tu madre. El pedido de Cristo en la cruz es para todos. Y es otro título, su condición de medianera de todas las gracias, su carácter de reina de todo lo creado, su rango de asunta en cuerpo y alma a los cielos. ¿Por qué? Porque era necesario, dice San Juan Damasceno, que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también, sin ninguna corrupción ni mancha, su cuerpo después de la muerte. La asunción de la Virgen nos rescata, nos eleva.
nos saca de la mediocridad, del tedio, de la medianía, del letargo, de la vida muelle y pacata. Qué bien lo ha cantado Fray Luis de León, que si con clara vista miráis las tristes almas de este suelo, con propiedad no vista, las subiréis de vuelo como perfecta piedra y manga al cielo. Y es otro título mariano para tener muy en cuenta. La condición corredentora de la Virgen nos llevará al primer acto de corredención, cuando visitó a su prima Santa Isabel, y el niño que ella llevaba en su seno saltó de gozo al descubrir su presencia. Hay un bello texto de San Bernardo sobre este momento, pero nos tiene que llevar también a todos aquellos actos de la vida de Jesús en los cuales se desprende el rango corredentor de María Santísima, rango que la herejía progresista ha querido minimizar y quiere encubrir por inocultable desprecio a aquella de quien se ha dicho que aplastará la cabeza del infame. A propósito de la corredención mariana tan justa y tan bellamente exaltada en la reciente película de Mel Gibson, La Pasión, el padre Ángelo María Heiger ha escrito un breve libro titulado La compasión de la Madre en la Pasión de Cristo. Y en estas páginas el sacerdote franciscano nos invita a considerar, y yo les pido que lo hagan, aquella escena de la película en la cual, durante la desalmada y terrible flagelación, el demonio se le aparece al Señor parodiando la maternidad, mientras la verdadera madre se desgarra interiormente. Pero también nos pide el padre Heiger que recordemos esa otra escena conmovedora, si cabe, en la cual ante Jesús caído por el peso de la cruz, María rememora cuando se le cayó de pequeño y corrió a socorrerlo mientras le decía, ya llego. Cuando nos caigamos, escuchemos esta voz, ya llego. La Virgen ya llegará a sostenernos. Y esto, dice el padre Heiger, significa que la Santísima Virgen, a través del sufrimiento maternal, participó real, objetiva y eficazmente, aunque de modo subordinado a Cristo, en la redención forjada en el Calvario. Significa que ella fue crucificada espiritualmente con su Hijo, que era crucificado, y que su rol de corredentora no ha cesado luego de la glorificación de su Hijo. A María corredentora, entonces, le pedimos, María, todavía esperamos que en tu pía solicitud nos salves del naufragio. El diablo nos acecha cada día. Escúchanos, Señor, nuestro naufragio, y que Santa María, Nuestra Señora, la corredentora, si fuera necesario, nos tienda otra vez en esta hora el santo salvavidas del Rosario. He aquí entonces los principales títulos marianos a los hombres, a los hogares, a las naciones. La devoción a María les es imprescindible para salvarse. Y esta devoción tiene que ser interior y tierna, santa, constante, desinteresada. No estoy utilizando los adjetivos retóricamente, son los adjetivos que utiliza San Luis María Griñón de Montfort. Queremos una devoción interior y tierna, santa, constante, desinteresada, hasta convertirnos en esclavos de María, que es la única garantía de libertad. No está en el liberalismo la garantía de la libertad. El liberalismo es pecado. No está ni puede estar en el liberalismo porque es una peste perniciosísima, como ha dicho Pío IX. No está el liberalismo más que en el error y conduce al otro error que es el marxismo. Tampoco está la libertad en aquellos que levantan en el norte estatuas de la libertad para atropellar a las naciones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad está en arrodillarse ante Cristo Rey y ante María Reina. Ahora bien, nos dice el padre Garrigou Lagrange, se dice de los pecadores que parecen perdidos para siempre, que es necesario confiarlos a María.
Lo mismo pasa con los pueblos cristianos que se están extraviando y de hecho se han extraviado. Solo la consagración del género humano a María Santísima hará posible la pacificación del mundo. Mas nuestros pueblos ya han sido consagrados a María Santísima. Nosotros contamos con esta bendita ventaja desde el instante fundacional, hace 5 siglos largos, por la acción evangelizadora de España en América. La Virgen está unida a México por el lazo indisoluble de su origen. Razones fundacionales la vinculan a ella como América hispánica toda, descubierta en un día mariano, el día de la Virgen del Pilar, desde una nave que la reconocía como capitana y por una nación, España, a la que Claudel ha llamado trinchera de la Virgen Madre. Un silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera. Era toda la mar hecha ribera y el silencio hecho todo especería. Alta la mar, recóndita y sombría, plena de luz, como la luz primera, iba gritando a gracia delantera: salve Regina la marinería, ningún otro imperio en la tierra descubrió un continente al grito de salve Regina, y ese grito nos funda, nos inaugura y nos salva. La Virgen fue en estas tierras conquistadora y misionera, expedicionaria y navegante, madre y señora, reina y soberana. Presidió sus hazañas y la mayor de todas, cubrió sus heridas, acunó sus desvelos, acaudilló sus victorias, consoló sus derrotas. Marianos fueron sus héroes, sus caminos, sus templos, sus costumbres y sus rezos. Ayer, cuando la luz se fue, vinieron los cánticos a María. Un pueblo que le canta a María en la oscuridad, un pueblo que le canta a María de súbito, de repente, ese pueblo puede pelear por María. El padre Emilio Silva de Castro, tan querido en esta casa y por nosotros, el padre Emilio Aseca, como gustaba ser llamado con su sencillez de niño, nos dejó ese libro magnífico, La Virgen María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de las Américas. Y en este libro nos dice el padre Emilio que la llave maestra de la historia de América está en Guadalupe, pero la llave maestra del misterio guadalupano se abre con la llegada de la hispanidad y culmina con la bella osadía del ejército cristero. Culmina, pero no se clausura. Es un camino que aún falta andar hasta la victoria pendiente y necesaria. La guerra cristera no ha terminado. La guerra cristera no debe darse por terminada mientras quede un ofensor de Dios y de la patria. Un haz de gestos y de gestas hará posible que esta guerra vuelva si la gracia nos sostiene y la fortaleza no nos falla, si somos capaces de avanzar precisamente como avanzaban los heroicos cristeros cantando desafiantes: tropas de María, sigan la bandera. No desmaye nadie, vamos a la guerra. Alarmas, soldados, con mucha alegría. Vayan bien armados, tropas de María. Sangrienta batalla, pues ya nos espera. Esta es la muralla, sigan la bandera. Entonces la Virgen está y debe seguir estando unida a nuestras patrias hispanoamericanas, como lo quisieron aquí sus verdaderos fundadores. Es sabido la piedad mariana que tuvo Hernán Cortés. Lo atestigua, entre otros, Bernal Díaz de Castillo, cuando retrata al conquistador colocando estatuas de María Santísima sobre los escombros de los templos impíos. Y en ese momento extraordinario, Hernán Cortés, a despecho de tantas locuras indigenistas y de tantas blasfemias que se dicen en materia histórica, Hernán Cortés en ese momento, con sus naves quemadas atrás para que nadie regrese, para que todos avancen, en ese momento, digo, Hernán Cortés parece un profeta salido del Antiguo Testamento. Tumbar a puñetazos los ídolos y colocar a la Purísima.
Y cuando bajaba las escalinatas del templo, los indios se convierten en masa. Lo atestigua asimismo don Lucas Alamán en sus disertaciones históricas, cuando descubre emocionado el estandarte que el caudillo le entregó al capitán general de los tlaxaltecas. Por eso, y con justicia, José Vasconcelos lo llamó a Cortés creador de la nacionalidad, elogiando al hombre que más allá de sus pecados, que los tuvo ciertamente, supo que lo más puro del anhelo humano es el anhelo divino. Y ese gran historiador de México y de América, e incluso de la Argentina, en su libro Rosas y Tiers, que fue don Carlos Pereira, biografiando a Hernán Cortés, nos cuenta cómo, al modo de una prefiguración tan significativa, en la casa natal del conquistador había una inscripción latina dedicada a exaltar la pureza de la Virgen. En la casa de Hernán Cortés podía leerse esto: tota pulcra es Virgo María, y con la M de María, cruzando la expresión horizontal en vertical y armando una cruz, mácula non es in te. La Virgen es toda pulcra, toda pura, ninguna mancha hay en ella. Junto a Hernán Cortés hay que destacar también el sentido mariano de la vida que tuvo don Agustín Iturbide. Basta recordar que fue él el que creó la Orden Imperial de Guadalupe, nacida de su corazón patriota y corazón mariano. Así lo dice el padre Mariano Cuevas en su Historia de la Nación Mexicana. Para con la Santísima Virgen no era más que un deber de gratitud de esta nación que le debe su ser espiritual y su unidad religiosa. Pues entonces yo les digo, cuando acabe este foro, id a vuestras casas y colocad en el frente de esas casas, por modestas o por suntuosas que sean, esta expresión latina que tenía en la suya Hernán Cortés: tota pulcra es Virgo María, mácula non es in te. Y entonces, si quieren venir los sectarios, que vengan. Si quieren venir los mormones, los testigos de Jehová, que vengan. Les presentaremos batalla. No traspase este portal quien no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Eso es lo que tenemos que poner en el frente de nuestras casas. Y entonces se dirá de nuestras casas que son casas fieles, domus fidelis. Alguien puede sentir que esto ya no corresponde. Pues si alguien está tan derrotado que cree que esto no corresponde, escuche estos versos que dice el mexicanísimo padre Vicente Camacho: la patria aún no ha muerto, mexicano, la celestial morena, la que nos hizo hermanos, la que nos hizo libres, está en el Tepeyac. Que tiemblen los infames, que tiemblen los tiranos, que canten los clarines cristiana libertad. Queridos amigos, estamos en vísperas del Día de la Raza. Grande fue la obra de la hispanidad católica en estas tierras. Ella quebró la mudez de la piedra y del desierto para traernos una luz indivisa, la de la cruz redentora. Ella trazó la geometría de las cúpulas y pobló el cielo de campanas. Ella abrió al galope, a pura lanza, caminos terrenales para ganar el cielo, y ella guió las almas por moradas nuevas, donde hasta entonces no tenían hospedaje. A esa hispanidad católica que fue yelmo y loriga en la aspereza de la lucha, pero sagrario y cáliz inviolado en el atardecer de la paz. A esa hispanidad católica le debemos, entre tantos bienes, el habernos traído a la Santísima Virgen. De hecho, son muchísimas las advocaciones marianas que recorren todo el continente, pero quiero evocar, de tantas advocaciones marianas, quiero evocar un racimo de ellas, para honrar precisamente a esta tierra de Guadalajara, que nos viene dando cobijo y albergue y hospitalariamente nos recibe. Les pido a todos que con el corazón nos vayamos a las ermitas,
a los santuarios marianos de Jalisco. Vámonos en una romería de amor, imagen tras imagen, elogiando los favores de María y pidiéndole mediación por nuestros propios favores. Nuestra Señora de la Candelaria del Cabezón ruega por nuestros hombres sencillos, los que van a tu encuentro desde Los Pocitos, Ameca o San Antonio, todos hechos de sueños, pasiones y esperanzas, te buscan en la tierra como niños perdidos, hasta encontrar, Señora. Nuestra Señora del Rosario de Autlán, vestida de media talla y de pie sobre las nubes, patrona contra las calamidades, las pestes, las sequías, las inundaciones, ruega por nuestra integridad, por la de todos los desamparados. Haznos ser fieles a nuestro origen y a nuestro destino. Nuestra Señora del Rosario de Cuicilios, a quien saludan los músicos y los peregrinos llegados desde tantas rancherías, devuélvenos la alegría, Señora. Permítenos reconquistarte los caminos, los mares, el espacio todo, trazado con la sangre de tantos héroes. Nuestra Señora de la Asunción, que ocupas un lugar central en el altar principal de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, que te llamaste así como en Michoacán, o en Oaxaca, o en Mérida, o en San Cristóbal, cuando aún tu advocación no era dogma de fe. Ruega por nuestros sacerdotes, para que sean alter Christus y no alter Judas, para que sean combatientes fogosos y no espíritus rendidos. Nuestra Señora del Rayo, que así te han bautizado porque un rayo quiso partirte la madrugada del 13 de agosto de 1807 en el convento de Jesús María, sin que pudiera hacerle mella al niño que protegiste con tus brazos. Ruega por nuestros hijos, Virgen del Rayo. Ruega por todos los pequeños a quienes quieren profanar la pureza e impedirles la vida con el monstruoso crimen del aborto. Nuestra Señora de San Juan de Lagos, si es cierto que tu imagen está hecha de pasta de maíz originaria del Michoacán, no le dejes faltar a tu pueblo el alimento que necesita. Dales el pan. Ruega por nuestras cruces, para que no desesperemos de ellas. Danos la llama de amor viva para encendernos, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Haznos merecedores del buen amor, ese que es más fuerte que la muerte, según dice el cantar de los cantares, porque sus llamas están encendidas, son llamas de Dios. Nuestra Señora de Zapopan, a quienes veneran anualmente millones y millones de peregrinos y danzantes, a quien cada 12 de octubre llevan sus ofrendas, sus cánticos, sus sacrificios y desvelos. Virgen del mestizaje, Virgen de la lealtad a nuestros orígenes hispano-católicos, Virgen del testimonio viril de una raza entera, permítenos ser fieles a la inauguración de América. Nuestra Señora de la Rosa, de la antigua iglesia de San Miguel, así conocida por tener en su mano derecha un ramillete de rosas de lienzo, tú, Señora, a la que una noche del año 1818 un ladrón quiso despojarte de la corona y oyó al niño Jesús que le decía: a mi madre no, a mi madre no, mientras le detenía con fuerza el brazo sacrílego. Nuestra Señora de la Rosa, protégenos de los forajidos, convierte en hombres honestos aquellos que delinquen. Nuestra Señora de la Salud de Analco, a quien los frailes franciscanos sacaron en procesión para acabar con las pestes, líbranos de las modernas pestes difundidas por los medios masivos de comunicación. Virgen de las vírgenes, Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de América, reina de México, señora y soberana de estas tierras, que a fuerza de coraje y gallardía Hernán Cortés integrará la historia universal. Tú, Virgen de Guadalupe, que quisiste quedarte en la tilma de Juan Diego,
para que los indios todos comprendieran que tenían en ti a una madre. Tú te hiciste milagro de la flor y del color, de la luz y de la altura, para que todo un continente volviera los ojos a tu manto. Tú fuiste capitana en la lucha de los cristeros, Virgen de los combatientes, Nuestra Señora de los guerreros cristianos. Danos la fuerza para ser expedicionarios que rescaten nuestras patrias cautivas y sojuzgadas. Virgencita generala, permítenos ser los custodios de tu bastón de mando para que, cumpliendo tus órdenes, nos dispongamos a liberar cautivos del pecado y de la herejía. Ordena, Señora, ordena que tus huestes están listas. Virgen de Guadalupe, como aquellos legendarios cruzados que regaron su sangre por defender los derechos de Dios y no los derechos del hombre, danos el temple, la fortaleza, la esperanza. Permítenos rescatarte la iglesia. Lo dice el libro de la liturgia de las horas. Ayer alba en el alba subiste presurosa por servir a tu prima cual sierva ante los siervos. Hoy a México bajas cual rosa misteriosa para anunciar al indio que en sus ratos acervos jamás estará solo, porque jamás, oh madre, han sido en nuestra historia cobardes subterfugios, porque tú eres la escala ante el Hijo del Padre, tú el regazo y el puente, tu defensa y refugio. Me van a permitir, después de este homenaje sentido y entrañable a las advocaciones marianas de Jalisco, me van a permitir que después de este homenaje a la guadalupana, me van a permitir, digo, que recuerde a la patrona de mi patria, a la patrona de la Argentina, a la Virgen Gaucha, a Nuestra Señora de Luján, pidiéndole desde aquí que salve a la Argentina del oprobio en que hoy se encuentra. Hace 20 años, bajo el patronazgo de la Virgen Gaucha, los argentinos realizaron una gran hazaña, reconquistaron las Islas Malvinas de la piratería inglesa. Fue el 2 de abril del año 1982, el desembarco reconquistador llevaba un nombre mariano, se llamó Operativo Rosario, porque se había hecho aquella travesía para señalarle al mundo que la reina de aquellas islas australes no estaba en Londres, rodeada de masones y de pederastas. La única reina en esas islas era la reina del cielo. Sabe la Virgen que el sur nos pertenece, que todo es nuestro, simplemente nuestro, y que hay que defenderlo con las uñas, con la voz, con la sangre, con el cuerpo, o quedar una tarde azul y blanca, definitivamente libres, muertos. A la Virgen única, a la Virgen de Hispanoamérica toda, a la Virgen de todos los países que aquí están presentes, a la Virgen única le pedimos, ahora que la noche tiene profundidades sucesivas, ayúdanos, Madre. Ahora que avanzar es solo una pasión propia de los fuertes, ayúdanos, Madre. Madre, que la debilidad acecha, ayúdanos. Madre, que la esperanza se aprieta contra sí misma y sufre, míranos, Madre. Madre, hoy que el sacrificio se encarna en la mirada y resiste, danos valor, Madre, hoy que vamos adelante cantando una corona presentida, acuérdate, Madre. A la Virgen única, a la Virgen de América le decimos, ay, Virgencita que luces, ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces, mira tus tierras amadas y si hoy derrumban las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Las cruces han sido derrumbadas, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Decid conmigo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, que se escuche en el norte, que se escuche en el sur, que se escuche en América. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Viva María Reina! ¡Viva Cristo Rey!
Tenemos muchas preguntas, pero casi todas ellas han sido resueltas conforme avanzaba la conferencia de Antonio. Sin embargo, mencionaré unas cuantas para poder atender a sus peticiones. Usted habló de la educación de la castidad. ¿Es posible atenderla en estos tiempos y cómo hacerlo? Antonio. Es difícil, pero es posible educar a nuestros hijos en la castidad. Por lo pronto hemos de darle ejemplo nosotros, sabiendo que la castidad no se reduce a la continencia, es una virtud más exigitiva. La castidad es decoro y es pudor, y es sobriedad, y es austeridad, y es circunspección, y también, por supuesto, es mantener la pureza en nuestra vida sexual. Lo primero es el ejemplo. Pero también hay recursos que están al alcance de todos nosotros para educar en esta olvidada y traicionada virtud. La palabra pronunciada con belleza, para que el lenguaje no resulte contaminante, para que no nos parezca la cosa más desdichadamente natural del mundo estar expresándonos con groserías. El saber cómo escuchar. Mirad cómo escucháis, dice el Señor en el Evangelio de San Lucas. Qué música hay en la casa, qué sonidos recorren o pueblan el hogar. Qué atención prestamos a los modos en que nuestros hijos se visten. ¿Creemos acaso que es indiferente el cuidado de todos estos detalles en la vida de un hogar? Todo aquello que contribuya a la decencia de mirada, a la decencia de gestos, a la decencia de estilo, todo aquello que contribuya a fomentar la decencia, coadyuva al ejercicio y al cultivo de la castidad. Pero hay algo que tienen que saber los jóvenes, y es el orgullo con el que deben proclamar: él he sido varón de una sola mujer, ella he sido mujer de un solo varón. Como dice bellamente Saint-Exupéry, no tocarás a tu mujer hasta las bodas para que tu lecho resulte victorioso. La única victoria del lecho nupcial es haber llegado intactos para entregarse recíprocamente en una fecundidad generosa, querida y pedida por Dios. Muchos dicen que las tareas hogareñas rebajan la dignidad de la mujer. ¿Qué respuesta hemos de darles? Es una vieja posición ideológica que procede del marxismo. Hubo un congreso leninista incluso a principios del siglo XX que sostuvo la liberación femenina mediante la liberación de las tareas domésticas. Pues aquí el error es múltiple y es grosero, pero consiste en no saber qué significa el señorío de la mujer en el hogar. Esto lo ha explicado bellamente Chesterton en uno de sus cuentos, cuando él dice precisamente: en el hogar la mujer puede desempeñar todas las tareas del mundo, desde ser reina hasta ser maestra, y fuera del hogar empieza la esclavitud de la mujer, sometiéndose a la tiranía de todos los poderosos de la tierra. Tenemos que volver a encontrar la esencia de la domesticidad, y María es un buen ejemplo, porque la esencia de la domesticidad es la crianza y el servicio, y no puede ser un mal destino para nadie la crianza de los hijos y el servicio. Es un mal destino únicamente para aquellos que reniegan de ser cooperadores de Dios. El que coopera con Dios debe vivir la vida como un acto de servicio.
Soy médico, veo sufrir y morir a mis pacientes. Usted habló de la Virgen Dolorosa. ¿Qué sentido tiene el dolor? El dolor cristianamente vivido, el dolor sobrenaturalmente encarado en perspectiva cristiana, el dolor es expiatorio, nos sirve como expiación. Sucede que un mismo hecho doloroso tiene o no tiene sentido según quien lo mire. La cruz fue mirada por un pagano o neopagano, como Nietzsche, y ante ella dijo: no puedo creer en este macilento crucificado, porque es la imagen de la derrota, es la imagen del dolor. En cambio, la misma cruz fue mirada por San Agustín y él dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Tomó la muerte y la mató con la abundancia de su vida. Entonces, ese es el sentido que tiene el dolor para nosotros, el mismo que tiene la cruz, por analogía. La cruz, antes de la crucifixión de Cristo, era un instrumento de tortura. Después de la crucifixión de Cristo es señal de redención, de resurrección y de esperanza sobrenatural. Pues entonces, con el dolor ocurre lo mismo. Incluso podríamos agregar esto: para ciertos paganos el dolor también fue expiatorio. En las tragedias de Sófocles aparece la imagen del hombre pecador que se purifica por vía del dolor, por vía del drama. El caso de Creonte en Antígona, por ejemplo, que después de haber desencadenado una tragedia múltiple, el hombre siente una expiación que le llega con el último tramo de la tragedia que ha desencadenado. Esa idea del hombre doliente que se purifica a través de ese dolor asumido libremente como propia responsabilidad. ¿Hay alguna fórmula para rescatar a nuestras patrias cautivas de los poderes mundiales? Bueno, por lo pronto pediría prestado el pentatlón para llevármelo un cuarto de hora a Argentina. Es muy difícil esta lucha desproporcionada contra un enemigo feroz, pero creo que nosotros tenemos que estar preparados para esta lucha, sabiendo que lo primero que podemos hacer es resistir. Y la resistencia es muy importante en la reconquista, porque históricamente hablando, toda reconquista empezó primero por una resistencia. Si ustedes analizan las grandes reconquistas de la historia, todas ellas tienen este común denominador. Primero, desde un foco, desde una región, desde una comarca, por pequeña que sea, se resistió. Y la resistencia fue creciendo y fue creciendo, hasta que se transformó en reconquista. Miren, por ejemplo, lo que pasó cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas. El mariscal francés Mansey le manda un ultimátum a Palafox y le dice paz y capitulación. Y él contesta guerra y cuchillo. Y Francés insiste, ríndase. Palafox le contesta: no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Y como bien decía Pérez Galdós en su novela dedicada a Zaragoza, siempre habrá entre las tumbas una lengua que grite: Zaragoza no se rinde. Hemos de batirnos y no rendirnos, resistir y reconquistar. Esa es la consigna de la hora. Dice una madre o una mujer, tal vez no esté casada: me enseñaron de pequeña que el Ave María, pero nunca la devoción a María. Me castigaban las monjas con el rezo del rosario. ¿Qué puedo hacer para amar a la Virgen y para ser devota? ¡Qué monjas crueles, qué barbaridad! No, el rezo del rosario no es un castigo, ciertamente, aunque puede haber formas de pedir el rezo del rosario, como puede haber formas de pedir todas las cosas buenas, que si no son formas prudentes, si no son formas cautelosas y adecuadas, produzcan el efecto contrario desde ya. Y en ese sentido, con la vida adulta,
cuando la mirada recupera el sentido de proporción que todas las cosas tienen, uno sabe disculpar y atemperar los errores de nuestros mayores. Entonces yo diría que lo primero es distinguir entre el rezo del Santo Rosario, que hemos visto intrínsecamente que es una bondad en sí misma, y aquellas formas que tal vez puedan, por el modo, provocar el efecto contrario al que uno quiere provocar. De todas maneras, la pregunta apunta hacia otro lado, creo, y es cómo fomentar esta devoción a María Santísima. Pues bien, aquí se ha citado el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Yo pediría a quien amablemente ha hecho la pregunta que lea este pequeño tratadito, que es muy importante, pero que también, paralelamente a la lectura, haga actos concretos de piedad. Y un acto concreto de piedad, muy sencillo, que no tortura a nadie, es llevarle un ramo de flores a la Virgen, por ejemplo, como un obsequio, empezando por las cosas más sencillas, que podría ser este obsequio físico, material, llegaremos a los actos de entrega más difíciles, más exigentes, que es la esclavitud mariana. Poder decir todo por María, todo con María. ¿Qué diría usted a una madre cuyos hijos tienen vocación militar? Ya le digo que por favor me los presten un ratito para llevármelos a la Argentina. La milicia es una noble vocación, al igual que el sacerdocio. Tradicionalmente no podía haber bendición mayor en una familia que tener un hijo que prestara servicio a las armas por la causa de Dios y de la patria y servicio a la Iglesia por el orden sagrado. Ahora bien, soy consciente, quien sea que haya hecho esta pregunta, soy consciente que las Fuerzas Armadas de las naciones hispanoamericanas participan hoy del mismo proceso de decadencia que el resto de las sociedades. Soy consciente de que esto es así. Y por lo tanto, lo que haría ante un hijo con vocación castrense es inculcarle el concepto de caballería cristiana, para que entonces pueda tener una formación suficiente y adecuada y saber que la espada, como dice Peguy, es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado podrá abrir el surco. La espada tiene que tener empuñadura en cruz. La espada del caballero, la espada del guerrero, tiene que estar al servicio de la cruz, tiene que estar al servicio de la fe, tiene que estar al servicio de la Iglesia. De lo contrario, esta vocación militar se malogra, se marchita, se desordena y puede producir muy malos efectos. En algún momento yo escribí un librillo sobre esta cuestión del deber cristiano de la lucha. En fin, no quiero que esto se convierta en un auspicio comercial, ni que irrumpa Cartago, pero he tratado de explicar esta cuestión, es decir, exaltar la licitud de la vocación castrense, pero al mismo tiempo prevenir para que esos soldados sean auténticos guerreros de Cristo Rey y no mercenarios. Yo diría en síntesis, en buena hora una vocación militar. Den gracias a Dios hay una vocación militar, hay que ordenarla, para que la espada se ponga al servicio de la fe. Vamos a pedirle al señor Omar Garibo, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, entregue el reconocimiento correspondiente al doctor Antonio Caponeto. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Caponeto por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Sagrada Eucaristía y Virgen María, celebrado del 8 de octubre del año 2004, Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad, firma el licenciado Antonio Leaño Álvarez de Castillo, nuestro magnífico rector, y el señor Omar Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Felicidades, doctor.